Les saluda el diácono Oscar Lopera en este martes 21 de julio de 2020, 16ª semana del tiempo ordinario. Es doloroso, mis queridos hermanos, las noticias que se difundieron en este fin de semana. Es un escándalo de un gran tamaño para un país que se dice en su mayoría católico y lo más triste, consagrado al corazón de Jesús. Y cada día de cuarentena hubo abuso sexual de más de 26 niños y niñas. O sea, en su total, entre niños y niñas, un promedio de 26 cada día. Esto quiere decir que el corazón del colombiano está enfermo. El corazón del ser humano está grave. No hemos escuchado a los profetas que nos han hablado en estos días, invitándonos a una auténtica y coherente conversión. Es necesario pedirle al Señor que nos transforme nuestro corazón. Por eso, aprovechemos en este momento de pedirle perdón al Señor, que realmente nos dé la gracia de una conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pidámosle al Señor que perdone todo nuestro pecado y que nos regale un corazón verdaderamente vuelto a Él. Corazón con sentimientos, un corazón dócil al dolor del hermano. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre de amor y de misericordia, que perdone todo nuestro pecado y que sobre todo nos regale una auténtica conversión y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este martes 21 de julio tenemos una memoria muy especial. Presbítero y doctor de la Iglesia, San Lorenzo de Brindis, 1559 a 1619. Por eso un saludo muy especial a todos los que lleven el nombre de Lorenzo. Hoy escucharemos o seguimos escuchando la profecía de Miqueas en el capítulo 7, versículos 14, 15, 18 y 20. El Salmo 84, versículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. El Evangelio de San Mateo está tomado del capítulo 12, versículos 46 al 50. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y asuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se compadece en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 84 respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra.
Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Va a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que lo avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los creyentes descubrimos en los profetas personas capaces de leer los acontecimientos históricos con los ojos de Dios. Ellos miran el mundo, ponen nombre a cada cosa y se fijan en lo grandioso y especialmente en lo que pasa desapercibido al corazón del hombre. Denuncian injusticias concretas, defienden al débil y al final abren la puerta a la esperanza, con una fe ciega en que el mal no tiene la última palabra en nuestra historia. Hoy vivimos lo mismo que vivió el pueblo de Israel. Dios es el que toma la iniciativa, les propone la alianza. Es el pueblo el que se olvida de Dios y por eso comete toda clase de pecado, toda clase de iniquidad. Hoy también nos está pasando lo mismo. Se nos está olvidando que tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Un Dios que nos da la fuerza para resistir al mal y a los placeres y a toda iniquidad. Y por eso sucede lo que sucede en nuestras familias. No es entendible cómo es posible que en la cuarentena un promedio, y seguro que son más, de 26 niños y niñas son abusados sexualmente. El hombre está siendo más animal hoy que ayer. Y en vez de, en estos 20 siglos, escuchando a Dios, escuchando su palabra, en vez de tener un corazón más sensible al dolor del hermano y un corazón que más bien proteja al débil, está sucediendo todo lo contrario. Por eso el profeta Miqueas nos habla cuando hace esa confesión de fe. ¿Qué Dios tenemos o qué Dios hay fuera del de nosotros? No lo hay. Que se complace en ser bueno, en ser misericordioso. Por desgracia, nuestra sociedad y nuestras comunidades necesitan seguir oyendo este mensaje y convencerse de que este es nuestro Dios. Muchas veces al hablar de la fe cristiana, se han cargado las tintas en los preceptos, en un cumplimiento de normas, y por eso quizás no hay un corazón verdaderamente convertido. Se ha predicado mucho más lo que no hay que hacer que lo que estamos llamados a hacer. Y si algo estamos llamados es amar, a perdonar, a tener misericordia y ser compasivos. Por eso yo creo que en este tema
la fe cristiana se nos ha hecho un tema difícil de comprender y entender, porque hemos encerrado como en un cajón todos los cumplimientos y normas. Y entonces la bondad, la misericordia y el amor, que es lo que Dios quiere que reproduzcamos en nuestro corazón, no aparece por ningún lado. Por eso el Evangelio nos invita a vivir desde el amor. Invita a entregarnos sin medida, porque el amor no lleva cuentas. Invita a caminar, a crecer, a llevar plenitud el proyecto del Padre. El que cumple la voluntad del Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El contexto de este trozo del Evangelio que leímos hoy es que en su momento se regó una noticia de que Jesús estaba fuera de sí. Y decir estaba fuera de sí, digámoslo en los términos coloquiales de hoy, está loco. Y por eso su madre y sus hermanos fueron a verificar. Y entonces se encontraron con todo lo contrario. No había por dónde entrar a hablar con él. Era tanto el gentío que no había por dónde entrar. Y entonces mandan un emisario a que les avise que ahí afuera están su madre y sus hermanos. Y Jesús, ante ese aviso y ese mensaje, mirando a los discípulos y mostrando toda la gente que estaba allí, les dijo: estos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. El que hace la voluntad es que el que escucha mi palabra y hace la voluntad de mi Padre. Por eso, queridos hermanos, hoy nos queda un trabajo muy claro a usted y a mí. Porque ninguno de los evangelistas que nos narran también este episodio nos dicen qué pensaron María y sus hermanos. Entonces, lo que sí podemos percibir es nuestra reacción al escuchar estas palabras de Jesús. ¿Nos sentimos verdaderamente hermanos? ¿Podemos decir que vivimos cumpliendo la voluntad del Padre? Ahí nos queda una tarea para que usted y yo la culminemos en el resto del día de hoy. Tratemos de respondernos a esa respuesta de Jesús. ¿Nos sentimos verdaderamente sus hermanos? ¿Podemos decir que vivimos cumpliendo la voluntad del Padre del cielo? Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos edifica, nos invita a vivir realmente lo que Dios quiere. Y ante estas noticias escalofriantes, no nos queda sino orar por la conversión de los que cometen iniquidad. Tenemos que reconocer que somos débiles, por eso es necesario acudir a nuestro Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, un feliz día.